Así que por un lado como mamá y por otro lado como empleada de la Secretaría de Turismo y Medio Ambiente, nos encontramos acá dando estas visitas, ¿no? Es la primera escuela autosustentable del país. ¿Ustedes saben a qué se refiere? ¿Qué es una escuela autosustentable o qué es que algo sea sustentable? Se autoabastece. Se autoabastece, a ver por allá. Que no le hace mal al planeta. Muy bien, que no le hace mal al planeta, que se autoabastece. A ver, sacando de una estructura edilicia, ¿no? Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, ¿qué tal? Recién empezamos, así que súmense. Estamos hablando de la sustentabilidad, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que algo es sustentable? ¿Un árbol es autosustentable? Sí. ¿Se alimenta, toma cosas de la naturaleza el árbol? Sí. Sí, toma cosas de la naturaleza, se nutre de la naturaleza, crece, genera sus frutos, sus hojas, se reproduce, ¿sí? Tomando elementos de la naturaleza. Pero a su vez, ese árbol llega un momento que sus hojas, sus frutos caen al suelo, se descomponen y si no hay una abuela que barra las hojas de abajo, tenemos esa suerte, genera ese manto, esa capa que se va a empezar a degradar, se va a empezar a descomponer y termina siendo alimento y nutrientes para el mismo árbol, ¿no? Nutre la tierra de la cual él se depende, necesita, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de sustentabilidad. Esta escuela es como un árbol, ¿sí? Toma elementos de la naturaleza, los utiliza, pero no los devuelve de manera negativa al ambiente, ¿sí? Nosotros nos servimos de agua, utilizamos el recurso de agua, sin embargo, con esa agua la usamos, la contaminamos y la devolvemos a la naturaleza, pero contaminada. Acá se generan toda la estructura necesaria para poder utilizar ese recurso de la naturaleza y devolverla a la naturaleza tal cual nos fue entregada. De eso, en pocas palabras, se trata un poco la sustentabilidad, además de que está construida con muchos de los elementos que son reciclados. Como se puede ver, tenemos muchísimas cantidades de cubiertas de autos, ruedas, que fueron sacadas del basurero de Mar del Plata. Esas cubiertas que hoy constituyen la pared, el muro de una escuela, que además es una escuela pública, donde van a venir chicos a formarse, a estudiar, ¿sí? Está constituida por estas ruedas que, de no ser así, hubieran sido quemadas. Y hubieran contaminado el medio ambiente. Esas ruedas están rellenas de piedras, las primeras 3 capas son piedras que se colocan ahí adentro y se apisonan con una masa que tiene una fuerza de 30 kilos. Así que imagínense que con los golpes de esa masa se van llenando las ruedas hasta el punto de que se inflan. Se colocan una arriba de la otra, ¿sí? Y las próximas capas de ruedas se llenan, pero ya no con piedras, sino con tierra. Las 3 primeras capas vendrían a oficiar de cimiento, a tener la piedra y concreto que se le pone, a hacer una escuela para que tenga un cimiento fuerte y sobre esa se va poniendo la gente. Exactamente. Y por encima de las de tierra se puede ver también desde allá, por aquel lado, se pueden ver las ruedas y toda una pared de latitas. Bueno, esas latitas están huecas y el hecho de que estén huecas no tiene nada dentro, tiene aire. Esa cámara de aire genera un aislamiento térmico perfecto, ¿sí? Entonces se reutilizan material de descarte, material que iba a ser basura, o elementos contaminantes como las cubiertas, y se transforman en muros para una escuela, para una institución educativa. Se pueden ver también perfiles de madera. Esas maderas fueron extraídas de 52 eucaliptos, ¿sí? Pero que por cada eucalipto que se sacó se van a plantar 2 árboles, ¿sí? Y de esa manera somos coherentes con el concepto de sustentabilidad, ¿no? Si bien extraímos
árboles, trajimos árboles que de hecho fueron plantados con este fin. De todas formas se elige devolver de alguna manera 2 por cada uno que se sacó. Entonces no hay no sé cómo se pronuncia. Claro, de todas formas, estos árboles no fueron sacados de espacios naturales, ¿sí? De selvas, no es que se desmontó un espacio de selva, sino que fueron sacados de espacios en donde fueron plantados con la intención de ser utilizados para la construcción, ¿sí? Eso también es un detalle importante. Además, ¿sí? los eucaliptos rebrotan, así que si vos esperas un tiempo, vuelve a alargar una vara y vuelve a hacer otra vez un árbol. Igual tarda muchos años. Sí, tarda muchos años. Igualmente, si estás plantando dentro del daño que haces, y además de que rebrota, plantás 2 más, es como que querés salvar un poquito el daño hecho. Se minimiza. Y con todo el ahorro de energía que tiene. No se trata de una talación, sino de una... Digamos que para cualquier construcción daño se hace, ¿no es cierto? Y se toman recursos, también toma recursos, pero con lo bien administrado que está el uso del agua, del calor, de la energía, es como que, y encima se devuelven árboles, no es tanto el impacto, ¿no es cierto? Tratamos de que sea el menor el impacto. Exactamente. Por otro lado, tenemos que ver la ubicación de la escuela en relación a los puntos cardinales. Tenemos esta gran pared vidriada al frente que está orientada hacia el norte. Y eso tiene un porqué. Fíjense que tenemos doble capa de vidrio. Tenemos una primer capa de vidrio, un espacio de invernadero y una segunda capa de vidrio que divide el invernadero de las aulas, ¿sí? Y si se fijan con cuidado, los vidrios de arriba están puestos con cierta inclinación. Esa inclinación marca un ángulo de 90 grados con el sol en el momento del invierno. O sea, el momento en que el sol está más bajo, ¿sí? Sale del este y se pone en el oeste. En el momento en que el sol está más bajo, esa inclinación asegura que el sol llega hasta la última pared de las aulas, hasta la pared del lado de atrás, en el momento en que más cantidad de... Soy la secretaria. Estaba muriendo. Le gusta hablar. Qué grande. Como les decía, el momento en que más calor necesitamos captar en la escuela es que el sol pasa más bajo y por eso necesitamos de esa inclinación para que llegue hasta la pared del fondo. Es por eso que este tipo de construcciones no pueden tener un ancho mayor de 9 metros. Si fueran más anchas, por más inclinación que tenga el vidrio, no lo podríamos asegurar. Y es importante que en el invierno el sol pegue contra la pared del fondo, porque de no ser así, no podrían captar los materiales de la pared la temperatura del sol, ¿sí? La escuela no tiene ningún tipo de recurso externo de alimentación, como gas o electricidad de la red y demás. La escuela se calefacciona y se refrigera únicamente con el sol y con los tubos de refrigeración que pasan por debajo de todo el terraplén que está detrás de la pared que se ve, detrás de la pared de neumáticos. Hay un terraplén de 9 metros y por debajo hay 9 metros de tubos, ¿sí?, de refrigeración. Hay 3 por cada una de las aulas. Entonces, durante el invierno necesitamos que el sol pegue en la pared del fondo para que esa pared absorba el calor del sol, y si nos pasa que tenemos 3 días nublados, esa retención de calor que están en las paredes se libera y va a mantener una temperatura constante de entre 18 y 23 grados durante todo el año, porque durante el verano, que el sol pasa mucho más alto, el sol no va a pegar en la pared del fondo. ¿Se entiende? Entonces, con la ayuda esta, más la ayuda de los tubos de refrigeración, que cuando hace mucho calor se abren los tubos de refrigeración que dan hacia el sur,
ingresa el aire fresco, ¿sí? Y se abren las compuertas, los ventiluces que están en la parte más alta de la escuela, se libera el aire caliente e ingresa el aire frío por debajo. De esa manera tenemos un aire acondicionado natural. 100% natural. ¿Vamos avanzando? Ya vamos. Construir, ¿cómo le va? Estamos en una escuela sustentable en Mar Chiquita, haciendo la visita guiada en vivo. Así que disfrútenlo. Esta es la escuela que está haciendo Mike Reynolds acá en Mar Chiquita. Bueno, sigue ahora la visita. les voy a pedir que por favor vayan por la tierra y cuando ingresemos pisen sobre las maderas, ¿sí? No pisen en los plásticos. Bueno, esperamos. Allá vamos. Una escuela sustentable argentina en Mar Chiquita. Sí. Yo estoy regulando el volumen. Dale, bájate. Yo te regulando. ¿Escuela primaria? ¿Empieza con escuela primaria? Es una escuela primaria. La escuela primaria ya está funcionando, ¿sí? No, por supuesto, en este edificio, sino sobre Ruta 11, atravesando el peaje, la escuela número 12. Vamos a avanzar un poquitito, así pueden terminar de entrar todos. Acá tengo que controlar mi tono de voz, porque yo suelo gritar. No, pero Y los no, otros lo que pasa es que grupos- los de al lado se quejan. Hasta bien que- Ya. Los otros grupos me dicen, "Shh". Así que yo soy el volumen. Bueno, yo sé el volumen. Cállate, aumenta. Bueno, acá podemos ver los 3 tubos de refrigeración. Esta es una de las aulas, el aula, ¿sí? Los 3 tubos de refrigeración. Ustedes saben que esta es la segunda escuela sustentable de carácter público en el mundo, ¿sí? La primera escuela está construida en Uruguay, cerquita con nuestros vecinos, ¿sí? Y tenemos cierta ventaja también de ser la segunda porque contamos con la experiencia de la anterior. Eso hace que, por ejemplo, entre otras cosas, en vez de tener 2 tubos de refrigeración por aula, como tiene la escuela de nuestros vecinos, acá se decidió poner 3 y de esa manera optimizar la refrigeración del lugar, ¿sí? Si se dan vuelta, van a poder ver una estructura, un vitral, si se quiere. Si se alejan un poco más, van a poder apreciar la forma que tiene. No sé si llegan a ver, es un cangrejo. Este cangrejo fue creado con las botellas de vidrio que fue donando todas las personas, ¿sí? Cuando supieron de la construcción de la escuela sustentable, se llamó a la colaboración y a la participación de todas las personas que quisieran y donaron muchísimos materiales. Entre los materiales que donaron fueron las botellas de vidrio, ¿sí? Acá lo que se hizo fue seleccionar las botellas por tamaño y por color, por la tonalidad del vidrio. Luego se le saca la parte del pico y se utilizan las 2 partes traseras y se unen con una cinta de embalar, una cinta simple, ¿sí? Se unen y se colocan constituyendo un ladrillo de vidrio, ¿sí? Ese ladrillo que al tener aire genera también un aislante térmico. Así que no solamente es estéticamente lindo, sino que además funciona como un aislante térmico. Toda la parte de los picos de esas botellas, que es material de desecho, fueron picados, apisonados, y se utilizó para la constitución del contrapiso de las aulas. Entonces no se tiró nada. Nada. ¿Las botellas están vacías? Las botellas están vacías, sí, limpias. Primero se le saca el pico, luego se limpian para que no quede ningún resto y que no rompa con la estética del vitral. Y después se unen para ser colocadas, son unidas con cemento. Acá podemos ver un poco más de cerca. El ejemplo de lo que está hablando genial. acá, qué bueno.
Acá tenemos unidas con la cinta. Operan de ladrillos y con el aire que está dentro hacen de aislante. Exacto. Al atravesar el sol genera el efecto. Si se fijan con cuidado, tenemos del lado de la albúfera, tenemos esta figura de cangrejo, y del lado del bosque un árbol. Es la hora perfecta para ver el árbol. Perfecta, exactamente, porque bueno, en el amanecer se ve mucho mejor el cangrejo por las mañanas, y en el atardecer, cuando el sol cae, se ve mucho mejor el efecto del sol, exactamente. Acá podemos observar también las ruedas, las cubiertas de las que les comentaba. Si viéramos la escuela desde arriba, veríamos que es como una especie de U, ¿no? Es una línea recta con dos angulares en cada uno de los costados que apuntan hacia el sur, ¿sí? La parte del terraplén y la pared de neumáticos apunta hacia el sur. La parte vidriada, para captar el calor del sol, apunta hacia el norte. Entonces, este terraplén con esta barrera de neumáticos, que además tiene también una barrera térmica de telgopor, apuntando hacia el sur, auspicia, si se quiere, de un abrigo, ¿sí? La parte más fría, de los vientos más fríos, está 100% protegida. La parte del calor, ¿sí? de la luminosidad, está bien abierta y disponible para el ingreso, ¿sí? Acá podemos ver una de las claraboyas, ¿sí? Hay 3 claraboyas en el techo, de las cuales se abrirían. Fíjense que están en el punto del ángulo más alto de la escuela, donde se acumularía más el calor. Si nosotros necesitamos capturarlo, se cierra la compuerta y el calor queda. Si nosotros necesitamos liberarlo, se abren las compuertas de los tubos de refrigeración, se abren las compuertas de la claraboya y el calor se va. Y la escuela está fresca, ¿sí? Además, en esta angulación es donde se van a colocar los 18 paneles solares. Tiene 18 paneles solares que incluso tienen la capacidad de captar la energía hasta cuando está nublado, ¿sí? No una capa de nubes demasiado densa, ¿no? Pero incluso cuando está nublado tienen la capacidad de poder captar la energía. Lo que sí hay que después transformarla en energía alterna, porque es energía continua. Entonces hay que transformarla en energía alterna para el uso cotidiano de la escuela, de lo que se necesita utilizar para la escuela, ¿sí? Y nosotros ahora estamos parados, ¿no? Porque les mencioné las aulas, acá tenemos el primer baño, y estamos parados sobre lo que va a ser el invernadero, ¿sí? Todo a lo largo de esta parte donde ustedes ven que hay plásticos negros, ¿sí? Todo a lo largo, de punta a punta, van a estar sembradas plantas con fines alimenticios, ¿sí? Plantas nutricias, alimenticias. Esas plantas van a estar regadas con aguas grises. ¿Qué es esto? El techo, que es de chapa, recolecta el agua, ¿sí? Por una serie de canaletas, que a su vez esas canaletas están separadas en una distancia de 1 metro aproximadamente con pequeños filtros, ¿sí? Y con piedras, que eso hace que vayan filtrando el material más grueso, digamos. Si llega a caer una hoja, un bicho, lo que sea en el techo, bueno, ahí queda, en las piedras, en la canaleta. Ese agua llega a los tanques de cisterna, que están enterrados en el terraplén, de acá atrás. Son 10 tanques de 3.000 litros cada tanque. Esos tanques se calcularon en función de la misma manera que se calculó el ángulo para que en invierno, cuando hace más frío, el calor llegue hasta la pared del fondo. En verano, cuando las lluvias disminuyen y se necesita más el recurso del agua, la cantidad de lluvia que cae en esas épocas, con los 10 tanques de 3.000 litros, nos aseguramos el suministro para toda la población de la escuela. Ese agua, que es recolectada por la lluvia y que se llenan en estos 10 tanques de forma simultánea, van a atravesar una serie de filtros, ¿sí? Y van a llegar a los baños distribuidos en 2 canillas. Una canilla
la primera canilla que va a ser apta para el consumo. Va a ser agua que va a estar mineralizada, porque el agua de lluvia no tiene minerales, entonces es necesario que se mineralice para que sea apta para el consumo, para poder tomarla. Y otra canilla que es apta para el lavado de manos. O sea, con esa canilla los chicos van a poder lavarse las manos, pero únicamente con jabones neutros. Porque ese agua de desecho del lavado de manos, que es el agua que se llama aguas grises, ¿sí? Ese agua de desecho va a llegar, luego del lavado de manos, a los canales que se encuentran acá para transformarse en alimento para las plantas que van a ser luego alimento para los chicos de la escuela, ¿sí? Por eso es que es necesario pensar el uso del jabón que se utilice. Todas estas plantas que van a estar recorridas por estas aguas grises y van a estar alimentando a todas estas plantas, luego ese agua se va a capturar, el agua de exceso se va a capturar y va a ir a la mochila del inodoro para la descarga del inodoro. Una vez que descargan la mochila del inodoro, esas aguas que se llaman aguas negras van a ir a esas cámaras sépticas. ¿Ven ese gran círculo de cemento? Ahí hay uno y allá hay otro. Son 2 pozos muy profundos con 6 cubiertas de tractor, ¿sí? Con un aislante de estas características, ¿sí? Un aislante, y entre el aislante y las cubiertas una pared de piedras. Lo más difícil es poder separar lo sólido de lo líquido. Las cubiertas de tractor retienen toda la parte sólida que después va a ser degradada por biodigestores, y la parte líquida filtrada por esas piedras va a ser capturada y va a servir de alimento para las plantas, pero estas veces ya no las de adentro que van a ser para consumo humano, sino las de afuera que van a ser plantas ornamentales. Entonces, el agua la captamos de la lluvia. Se utilizó para el consumo, se utilizó para el lavado de manos, se utilizó para la alimentación de las plantas alimenticias, se utilizó para la mochila del inodoro y luego se utilizó para la alimentación de las plantas ornamentales externas. Con el mismo agua se dieron 5 usos diferentes.